Hola, bienvenidos nuevamente al espacio de daisynur.com. Hoy vamos a continuar con el tema de los 7 grandes retos para convertirte en un consultor especializado. El reto de hoy es el número 3 y se llama hacer sinergia con otros consultores. Efectivamente, el 90% de las consultorías que realizan un diagnóstico asertivo y profundo requieren no solamente de un consultor, sino requieren de un equipo multidisciplinario y bien cohesionado para llevar a cabo esta consultoría. Por lo tanto, te voy a dar 5 tips para que tú tengas un equipo de consultores asociados de una manera estratégica y de una manera que sea muy funcional para ti. El primer tip tiene que ver con inmersión total a lo que son casos de estudio. En esta inmersión total, lo que yo te invito cuando estás iniciando en este mundo de la consultoría es que revises casos, y en esos casos que tú revises de diferentes libros, bibliografías, y si estuvieras interesado en que te proporcionara alguna bibliografía, con todo gusto puedes escribirme y te puedo compartir bibliografía. Entonces vas a revisar casos y vas a buscar resolverlos, y en esta resolución te vas a preguntar cuáles son las especialidades que tú ocuparías, cuáles son los consultores que tú necesitarías para resolver este caso de una manera efectiva, de una manera rápida y muy profesional. Dentro de la inmersión total, también es importante que te acerques con otros consultores que ya tengan más experiencia que tú en el ramo para que te digan cuál ha sido su experiencia, cómo le han hecho para generar estos equipos, y también, por supuesto, que te digan cuáles son las especialidades que desde un inicio debes de tener ya dentro de tu equipo, que debes de tenerlos ya considerados antes de arrancar. El tip número 2 es que tengas gente que sea completamente alineada a los valores. Los valores es lo principal para que tú puedas realizar una consultoría de alto nivel. Imagínate que tú tienes valores en los cuales tú dices: para mí el cliente verdaderamente es lo primero, no importa si a veces tengo que sacrificar mi vida personal o tengo que sacrificar algunos espacios con la familia, etcétera, pero a mí lo que me interesa es verdaderamente ayudar a mi cliente a que salga de una problemática. Pero de pronto te topas con otro consultor que es muy bueno en la parte técnica, pero que no concuerda con este valor, y que él te dice: ¿sabes qué? No, la verdad, discúlpame, pero yo no voy a dejar mis ratos de descanso, mis ratos de ocio, o no voy a dejar un horario establecido, porque la verdad para mí primero son mis horarios antes que el cliente. Entonces ahí vas a poder darte cuenta que no van a poder hacer match, ¿sí? Y que cuando tú estés comprometido con el cliente y que estés sacrificando tal vez en algún momento horarios, la otra persona no va a estar dispuesto y van a empezar algunos problemas, sobre todo en los entregables con tu cliente. El siguiente tip es elaborar contratos que sean muy claros y que sean contratos sobre todo muy beneficiosos para todas las partes. Sí, no nada más para el cliente, para ti, sino también para el otro consultor. No nada más para el otro consultor y el cliente, sino para todos absolutamente. Este contrato debe de ser muy claro y debe de protegerlos a todos. Y aquí es muy importante aclarar que tal vez tú digas: bueno, yo voy a invitar como consultor a alguien que fue mi maestro, que fue mi sensei, ¿y cómo le voy a decir que tengo que firmar un contrato? Bueno, esto es no negociable, o sea, sí o sí tienes que hacer el contrato, y tú te vas a dar cuenta que a lo mejor al principio te cuesta un poco de trabajo, pero conforme el tiempo pase vas a verlo como algo ya natural, y la gente, bueno, va a estar también muy contenta y se va a sentir muy seguro trabajando contigo. El siguiente punto o tip es: la nómina es primero que todo. Recuerda, cada vez que tú invites a alguien a trabajar, esa persona se sentirá feliz de estar contigo si tú hiciste un contrato claro, si alinearon valores, si lo has logrado meter por completo al caso, y además de eso le pagas puntual
Él va a estar feliz de trabajar contigo. Y una persona, un consultor de alto nivel, siempre estará buscando que su pago sea bien retribuido en tiempo y forma. Es lo justo si tú estás entregando lo mejor de ti, si estás entregando tu experiencia y conocimientos. Por eso, recuerda, la nómina siempre es primero. Y por último, el quinto tip que te voy a dar es: valora el talento de la persona, valora su talento y su responsabilidad. Esto es muy importante. A veces existen algunos consultores que quieren ponerse siempre al frente y que cuando, por ejemplo, toman fotografías, videos, los otros consultores jamás aparecen en escena. O que nunca se les dice: oye, ¿sabes qué? Muy bien, muchas gracias, realmente tu apoyo fue completamente valioso para resolver esta cuestión o para realizar esta mejora. Entonces, por favor, siempre recuerda hacer este reconocimiento, y aunque sean personas que ya sean mayores o que tengan mucha información y muchos conocimientos, para todos siempre es muy bonito y muy gratificante que nos digan: lo hiciste excelente. Pues hasta aquí con este tercer reto, y te veo en la siguiente cápsula con el reto número 4.